Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Laira, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Contenta aquí con... Fíjate que el clima está chistoso porque está afuera está haciendo calor, pero adentro de las casas está fresco. Entonces, bueno, Mm. ya es noviembre. Sí, ya estamos por concluir el 2021. Ay, sí, qué bueno. A ver qué viene más adelante. Sí. Pues bueno, hoy tenemos otra investigativa Ujú. y entonces vamos a ver de qué se trata. Y mientras tú te pones cómodo, yo les comento a todos que si quieren mandar su tema para que sea tomado en cuenta, envíenlo a investigation@caloyerogrifasi.com y entonces vamos a respirar profundo y dime, Nico, ¿qué percibes o visualizas con el término Anuna? Lo primero que veo, Iracema, es como la imagen de la luna. Ujú, Está la luna así como llena, pero no brillante, sino de alguna forma muy oscura. ujú. Y lo que visualizo es como un ser como organotecnológico, como orgánico y tecnológico, pero es como si fuera un telescopio enorme que está como vivo, que está como posicionado así encima de la luna. Ok. ¿Quiénes son los Anunnaki? Es que pasan muchas cosas, por ejemplo, yo escucho que así como a lo lejos como si resonara los dueños de aquí, los dueños de aquí, Ujú. pero también al mismo tiempo siento como si mi cuerpo se comienza como a secar de alguna forma, como si todo se volviera un poco más árido, más menos lubricado. Ujú. Y visualizo, por ejemplo, en ese mismo espacio en el que se ve ese telescopio orgánico, pero como en otra cara, es como si hubiera como una, digamos, como población, Ujú, como un pueblo ujú. en esa base de lunar. Y se podría decir que son los que están habitando ahí de alguna forma. Ok. Identifica a los Anunnaki a través de su código genético y reconstruye su forma original. Son como, por ejemplo, es como si se hiciera zoom en esa imagen y entro como a este recinto y está como uno de estos seres. Ujú, Son como si fueran seres humanos, ujú, pero por ejemplo lo pongo en comparación a mi cuerpo físico y son como 2,30 metros más altos que yo mido 1,86, como de 4 y tanto metros de ujú. altura. Todas sus extremidades obviamente son correspondientes a esta altura, sus manos son más grandes, sus pies son más grandes, todas así. Yo lo único que noto de diferencia es que aquí en la parte de como la cabeza hacia atrás, como si la frente hubiera un alargado que no son las orejas, sino como un alargado que recubre como una parte del cráneo que se encuentra como más acá hacia arriba, como si la cabeza estuviera no necesariamente estirada, sino como si tuvieran otra parte, como un órgano externo en la parte de acá y su misma cabeza lo recubriera, como si la piel se estirara a ese punto para proteger. Como si tuvieran un cerebro más grande. Ajá, algo así, como por fuera, pero haz de cuenta, sí se ve, pero como si la piel se estirara para crear como una capa protectora para eso. Entonces es lo que yo veo diferente porque lo rodeo, pues, pero de frente es como un ser humano muy grande. Ok. ¿De quién o de qué descienden los Anunnakis? Es que aquí, por ejemplo, no es como si descendieran, Ujú, pero sí como de quién se dividen, porque ajá, haz de cuenta que yo no veo una jerarquía ascendente o descendiente, sino veo como una separación, ujú, como lo que hacen las células cuando se transforman de una a dos,
y de 2 a 4 así. Entonces ellos son como como la tercera separación de un genoma que viene humanoide combinado como con como con reptil y draconiano, como si se hubieran desdoblado esas tres genéticas y hubieran salido los Anunnakis. Ok. Y entonces, ¿pueden los Anunnaki ser clasificados como especie, raza o cualquier otra cosa? Hay una característica que los identifica entre ellos, que es como esta pertuberancia que tienen en la parte de atrás de la cabeza, como si se les hubiera colocado de manera natural, como que si su cuerpo siempre hubiera estado listo para recibirlo. Y yo noto que por lo menos los que se iluminan como Anunnakis que se encuentran en esta parte son similares, entonces sí yo lo clasificaría como una sola raza diferente. ¿Es su naturaleza biológica o energética? Yo siento en mi piel Ujú, como su capacidad de sentirme también a mí, como ujú, si su cuerpo pudiera manifestarse físicamente en el planeta, ujú. pero también siento que tienen esta capacidad de como de moverse, de transportarse en esta figura energética, digamos que comparten ambos planos, Ujú, ok. su estructura. Entonces es biológica y energética Ujú, entre ellos y aquí en la Tierra se siente también ujú, así, ¿verdad? Ok. ujú. ¿De dónde vienen? Haz de cuenta que se abre como en la expansión del espacio, como si estuviera como una boquilla, que Ujú, luego se transforma así como en un triángulo que va como hacia el centro, como hacia adentro, como si fuera un triángulo piramidal horizontal estirado, y es como si tú entraras a un tubo que gira entre el triángulo. Lo curioso es que hay una circunferencia que se lleva dentro de esta misma figura triangular que te transporta. Entonces yo, por ejemplo, salgo del otro lado y esta es como una zona, digamos que no es oscura del universo, hay como un destello que lo hace ver diferente, como si la noche en los planetas de esta zona no se vieran como en oscuridad como en el nuestro, ujú, como si la luz formara parte del espacio, así, ¿haz de cuenta? ujú, Y noto que las estructuras planetarias de esta zona son como maleables, no necesariamente físicas, por eso es que se puede como decidir o optar por manifestar fisicalidad o no. ujú. Y a mí me resuena así como H3J4, como Navión, Navión, Nibiru. Navión Nibiru. Ok, bueno, ahorita Ujú. vamos a ver qué quiere decir eso. Em, ¿Dónde residen actualmente? Por todo lo que he visto en la luna, en la nuestra y como en estructuras similares, digamos que en las lunas. En las lunas. Esto de Navión y Nibiru, ¿esto es un lugar o es otra cosa? Es como igual a Vía Láctea, Mm, ujú, como un conjunto, como un conjunto de sistemas, ujú, una galaxia. ok. En el aquí y en el ahora, ¿cómo viven los Anunnaki? Es decir, ¿cómo están organizados? Como cumplen distintas funciones como para su misma especie, pero no necesariamente una organización como codependiente, es como si se dividieran bastante con respecto a su genética, Ujú, como que su posición la brinda a sus genes. ujú, Entonces, yo noto que hay como unas clasificaciones específicas, como genetistas, ujú, que de alguna forma son como estos que se encuentran aquí en estas bases lunares. ujú, Pero también presiento una carga bélica, como de seres Anunnaki que de alguna forma recurrirían a la guerra, como ujú, guerreros. ujú.
y eso se denotan como en constante movimiento, pero de alguna forma tienden a llegar a estos puntos lunares, mas no necesariamente conviven con los genetistas. Es como si el lugar se prestara para ambos tipos de genética, pero Ujú. sin necesidad de la unión, como si cada uno trabajara. Es que haz de cuenta que yo lo que siento en este momento es que cada una de estas bases genéticas Anunnaki de alguna forma también están como conectadas en un punto más arriba, Ujú. como si hubiera como una central de información que lo comunica todo hacia afuera, como de lo uno a lo mucho, así. Ok. También hay unos genetistas que son como se llaman transportables, se dicen así, transportables porque vienen, entran al espacio físico, toman y se retiran. Ok. ¿Cuáles son las características que percibes como fortalezas y habilidades? Fortalezas y habilidades como la conciencia de su genética, como no tienen conflicto en desempeñar el rol que sus mismas características físicas, espirituales, energéticas le conllevan, entonces de alguna forma fluye su existir, Ujú. no es tan complicado, así como si como existiera una programación definida y aceptan cada punto de la programación. Ujú. eh, y de alguna forma es una fortaleza porque les beneficia. Ujú. Este, denoto que tienen de alguna forma entendimiento del movimiento energético por Ujú. la forma en la que se distribuyen Ujú. Sí. y como conocimiento, o sea, conocimiento en general, su fortaleza es como sus capacidades de reunir información, de características como de conquistar la información más allá que de reunirla, como que gozan de disfrutar de obtener algo, son Ujú. buenos para obtener lo que desean, se escucha, Ok. como si Em, ellos opinaran. ¿Cuáles son sus características que percibes como debilidades o limitaciones? Es que desde atrás, como te expliqué ahorita, que se ve como si fueran líneas que llegan a una sola mente. Ujú. eh, digamos que una de sus debilidades es que no tienen conciencia de la existencia real, o sea, se mueven en base a algo ya predeterminado. Ujú. Entonces no hay como independencia. eh, Sus estructuras mentales son como exageradamente acomodadas, como si no pudiera existir un punto fuera del otro, y eso como que les causa como estadios de total nualidad, como por ejemplo un Anunnaki puede pasar mucho tiempo sin moverse, porque quizás no hay nada que hacer en la programación que le continúa, Mm. así. Ok. ¿Por Y qué? son como muy secos, porque te digo que se siente como si hiciera falta el agua, entonces es como muy seca su movimiento, es como seco, crujiente, haz de cuenta así. Ujú. Ok. Entonces, ¿por qué los adoraban los sumerios? Por esta capacidad que tienen de manifestar sus cuerpos en la fisicalidad, la diferencia que había entre el físico de uno y del otro les daba de alguna forma la ventaja, Ujú. además de como la información que eran capaces de transmitir y como las conjeturas correctamente, como con las conjeturas acertadas a las que llegaban y que después los pueblos reconocían como una capacidad divina. Por ejemplo, Ujú. eh, sabían cuándo iba a haber un eclipse Ujú. y hacían como una faramaña para que fuera como un gran evento cósmico, Ujú. y entonces la gente, como que si lo provocaran, entonces las personas como que lo asimilaban como una capacidad divina, ¿no?
de haz de ellos. cuenta. Ajá. ¿Sí? O sea, le hacían creer a la gente que el movimiento cósmico era gracias a ellos. Ellos lo provocaban y Ujú. ellos... Ah, ok. Muy bien. Y el clima y las cosechas, haz de cuenta, como que si ellos fueran los que le dieran vida a la vida, así. Ok. ¿Cuál era la relación entre los humanos y los Anunnakis? Es que, por ejemplo, en la línea, como en el, es como si yo te puedo explicar esta línea como si fuera un tubo Ujú, que está como cuadriculado, ¿no? Entonces, en esas infinidades de cuadriculaduras del tubo, en esta línea, todas las, toda la existencia humana que había distribuida en los continentes que había en ese momento, porque estaban un poco diferentes, no estaban así como están ahorita, tuvieron convivencia con los Anunnaki al mismo tiempo. ujú. Ellos llegaron a todos lados. O sea, Entonces no tenían nada más es la como con los capacidad sumerios. de la omnipresencia. O más bien del exceso de tecnología y naves para poder distribuirse en todo el territorio planetario también. Ok. O sea, esa omnipresencia tiene que ver también con su capacidad de movimiento, porque sus tecnologías, al basarse en una fuente energética, es como si ellos pudieran manifestarse en el último segundo. No necesitan hacer el movimiento de la fisicalidad que conlleva de una distancia a la otra, porque se mueven energéticamente y en el último segundo se manifiestan en la fisicalidad. Ujú. Entonces no es tanto como que sus naves tengan la capacidad de los movimientos excesivos, sino más bien que se transportan en energía y solo en el último segundo cuando quieren ser apreciados pueden materializarse. Entonces esa es su omnipresencia y llegan al mismo tiempo como a toda la estrella planetaria Ujú, y así como su genética o la genealogía de cada uno de los Anunnaki está como determinada por una distinta programación, ujú, así la variedad con la que tuvieron contacto todas las civilizaciones humanas. O sea, hubo los Anunnaki que se adentraron, por ejemplo, lo que me llega a la parte del Amazonas, o ujú. sea, me lleva ahí y cómo les enseñan o cómo les muestran las capacidades mágicas de ciertas plantas y ciertas formas de vivir a través de la naturaleza y los pantanos. Entonces y otros que se ven más arriba que son como más bélicos, como que les enseñan los artes de las guerras, y acá de este lado como cosas que tienen que ver con la cosecha, o sea, es como si esa misma variedad que hay entre ellos también se hubiera manifestado en las civilizaciones, pero hay cosas como muy específicas que los remarcan a todos, que es como el observar el sol me llega lo primero, Ujú, como si los Anunnakis hubieran determinado una nueva moda que tenía que ver con la observancia al sol. ujú. Ok. Así. Entonces, a ver, ahora Nico, ¿percibes actualmente que exista una interacción entre los humanos y los Anunnaki? Sí, no o solo parcialmente. Nico, 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 ¿me escuchas? ¿Sí? Nico, Sí, era. ok. Ujú. Ok. ¿Percibes actualmente que exista una interacción, no, sí, entre los humanos y los Anunnaki, sí o no, o solo parcialmente? Sí. ¿Cómo? Como lo primero que se muestra es como a través de la estructura social, como Ujú, si eso fuera lo más remarcable de lo que hemos heredado, como la división ujú, y el estructuramiento planetario. Digamos que esta división política entre países ujú, es algo manifestado de la ideología Anunnaki, ujú. como el dividir los territorios, haz de cuenta. Ok. Entonces, a mí a lo primero que me lleva en la interacción es que tienen una gran carga política, como si el gobierno o el control mundial tuviera que ver mucho con los Anunnaki, como estar como involucrados en esa esfera, más que en otras como religiosas, yo las veo más involucrados en el poder y el gobierno. Ok. Ahora,
Esas interacciones de alguna manera los mantienen presentes en este momento presente en nuestra vida. Sí, pero hay como un desfase. Ajá, Haz de explícame. cuenta, ellos están presentes, pero no necesariamente aquí. Es como si a través de la energía y la jerarquía genealógica, ellos pudieran determinar planes en generaciones, como por ejemplo, yo Anunnaki implanto una programación hace 300 años que se manifestará en un tiempo determinado y que estará mi energía presente ahí, pero no necesariamente yo formando parte de la acción, ¿sí? Ujú. O sea, que está como ese desfase, o sea, están los Anunnakis involucrados con la humanidad, mas sin embargo están involucrados no porque hayan llegado ahorita, sino porque hay un involucramiento que viene la línea de tiempo, así. A ver, vamos a observar cuál es la misión que tienen estos Anunnakis aquí en la Tierra. Ya estamos en nuestra parte libre. Mm, es que me viene la imagen de como de un niño con una granja de hormigas, Ujú. como el modificar y observar qué es lo que están haciendo los que habitan ahí, pero Ujú. remarca esta parte de modificar, Ok. ¿sí? Y, pero ahora me viene la imagen como de estas máquinas que hay en los laboratorios que ponen ahí los tubitos de ensayo que tienen ciertos líquidos y luego los hacen girar, como para nivelarlos, Ujú. como si ellos pudieran obtener de aquí una nivelación energética, como si pudieran tomar algo de esta observación que a ellos les diera una estabilidad. Ellos Así. veneraban al sol. Y entonces cuéntame qué es lo que vinieron de, al parecer, de este otro universo a buscar aquí, en este. ¿Qué percibes? Es que yo percibo esto, se me hace cuenta como que su galaxia Ajá, estuviera adentro de nuestro Sol. ok. Pero es que no es adentro como si lo abres y te metes. Es adentro como si la imagen del Sol se pudiera desdoblar, como Ujú. abrir e introducir para después al doblar volver a cerrar, pero ya no se encuentra en el espacio físico que hay como si me pusiera enfrente del Sol, sino que estoy como dentro de una línea que se encuentra hacia abajo del Sol, haz de cuenta. Y ahí es por eso que su espacio universo, yo lo Ujú. había visto que no era oscuro como el nuestro, que era como brillante, como luz, Ok, como si habitaran dentro de la energía del Sol, haz de cuenta. ok. Entonces, Entonces, el que haya un culto al Sol ajá, alimenta su universo. ok. Fíjate bien. Entonces, ahora, en este culto al sol, bueno, salieron de este lugar y vinieron a la Tierra. ¿A qué otros planetas estuvieron o llegaron o solamente fue a la Tierra? Es como si hubieran primero, antes de haber llegado a la Tierra, hubieran llegado a un planeta más lejano, a Saturno, me parece. Ujú. Y aquí es donde encontraron como esta capacidad de vivir en las estructuras lunares que se apegan a los planetas, como para tomarlos como de base. Ujú. Y después fueron hacia atrás en el sistema eh, y estuvieron en un planeta que, que a mí me suena no como un nombre, sino como un sonido, como un rrr,
como un R, como una R intensa que explotó y que es como ahorita esta cadena de asteroides, como si primero hubieran llegado ahí, pero hubo como un uso excesivo, haz de cuenta. Ok. Y ya después terminaron por aparecer aquí en la Tierra, pero eso es nuestro sistema porque también a lo lejos se escucha como a Alfa, a Sirio, a Pleya 1, así como si hubieran venido en un caminito, como esos dibujos que tienes que unir el uno con el dos, así haz de Ajá. cuenta. Ok, fíjate. Siempre se ha comentado de un dios Anunnaki llamado Enki. Llámalo Mm. a ver si se nos presenta. Mm. Dice Enki Jehová. Enki Jehová. ¿Mm? Ok. ¿Cómo ves, cómo observas a este Enki? Es como ese humanoide que aparece en las figuras religiosas, que es como el Dios Padre. Ajá. Es como Zeus, haz de cuenta, así como esa imagen de Zeus. Es como un hombre muy enorme, Ujú, con una barba blanca, un cabello blanco que le cae por toda la espalda. Viene como envuelto en una energía que no es una tela, es como una energía que lo envuelve. Y es como si se moviera como entre nubes, haz de cuenta. mm. Ok, me, Es como muy teátrico. ok, ¿me permites hablar con este Enki que se te presenta a ti? Sí. Ok. Enki, Hija. ¿qué tal? Por fin, el dios hacedor, el dios de la sabiduría, de la magia, de la construcción, de las artes, de todo, ¿no? Un hombre de creación, El creador. el creador. Muy bien. Y entonces, cuéntame, quiero ir un poco más allá de la historia. En la antigua Mesopotamia, donde de alguna forma eras el dios más importante de esa cultura. Cuéntame por qué. ¿Qué es una madre para un niño de 3 años? ¿Qué es un padre para un niño indefenso? Su máximo, el dueño de su vida, el que le entrega la fortaleza de levantarse cada mañana, su Dios, su creador, su poder. Yo le di a los humanos una razón para existir. Yo le di a sus cuerpos un soplo para vivir. En tu naturaleza humana es normal que experimentes el agradecimiento. Ujú, Ellos agradecían mi grandeza. ujú. ¿Por qué aquí en la Tierra, qué vinieron a hacer? En realidad, bueno, aquí nosotros vemos que se presentaron y Nicolás pudo acceder a la separación. Al final de cuentas, Enki, eres hijo, se supone, de un dios, aparentemente, pero ¿qué pasa? Tienes
hermanos, no tienes hermanos, cómo es la separación que hay entre ustedes? Es que todas esas etiquetas las han otorgado ustedes. Ok. La existencia es existencia, Ujú, la experiencia es experiencia, no existe el hermano, la madre, el padre, existe simplemente la vida. ujú, Mi pueblo se rige por su propia vida, ujú. por lo que su sangre, su genética, sus entrañas le determinan a ser. Se puede amar, claro que se puede amar, pero no es la vitalidad de la experiencia, Mm. el conocimiento, el entendimiento, la razón, el sentir, el calcular, el obtener, otorga a la vida satisfacciones de todo tipo. ¿Cuál es el idioma de ustedes como especie, raza o como dioses? O sea, no sé cómo quieren que los llamemos. Puedes llamarme tu creador. Ah, bueno, pero ¿cuál era el idioma que ustedes manejaban? El lenguaje hablado es muy primitivo. Ujú, Para comunicarnos con los humanos, primero tuvimos que crear la simbología, mm, la estructura de los símbolos, la geometría, los números, poder alimentar sus cerebros tan bestiales de información. Era necesario que la observación se diera a través de más de un sentido, hasta que por fin pudieron utilizar la palabra tan Fíjate, innecesaria para nosotros. ok, fíjate que últimamente se han hecho algunos estudios y se dice que el lenguaje que ustedes utilizaban era como un software. Porque no es necesario otorgarle a cada palabra una acción, ni a cada sonido un elemento. La conjunción de comandos te permite llevar la programación a un estado más amplio. Así el ente programado no necesita cuestionarse cada que hay que ir a la derecha o a la izquierda, sino hasta que terminó de realizar la acción. Fíjate que Nicolás nos decía algo muy interesante. Decía que ustedes tenían la capacidad de presentarse en muchas culturas de una época antigua al mismo tiempo, al tiempo todas. Y resulta que yo siempre he pensado que las pirámides, al final de cuentas, son como tarjetas de computadoras. Y entonces ahora con esta cuestión de estos lenguajes que ustedes mm, nos han dado aquí, qué nos puedes decir acerca de la colocación de ciertas ciudades con ciertas pirámides, con ciertas cosas? ¿Qué me puedes decir de eso? La geometría forma parte de la genética de lo que tú y yo conocemos como universo, Ujú, y las correspondencias geométricas permiten la transmisión adecuada de ciertas características en la energía. ujú, Digamos que así como en tu planeta hay ciertos portales o movimientos energéticos que por lo general son determinados a través del círculo, ujú, en mi estructura planetaria es el triángulo aquel que nos permite de alguna forma fluir. mm, Es muy diferente a la de ustedes, y el posicionar nuestra figura geométrica adecuada nos permite lubricar energéticamente nuestro movimiento
las pirámides insertadas en todo este planeta no es más allá que lo que es una pulga en un perro. Obtiene de alguna forma la energía con la que se vive en la Tierra Ujú. y esa energía es lanzada a sus correspondencias energéticas. Cada pirámide tiene la formación exacta de un portal en nuestro universo. Ujú. Es como ¿Qué, una puerta. qué es la energía que sacan de aquí, de la Tierra, para llevar a su lugar de origen? Mm. Hay una parte que es vital, que es la emocionalidad humana, Ujú. pero también hay cosas específicas que tomamos de la tierra. ¿Cómo Hay qué? ciertos minerales como el oro Ujú. que nos beneficia bastante Ujú. y el oro energético es muchísimo más fuerte aún que el físico. ¿Y el oro energético dónde lo encuentran? En el respaldo de la tierra, en la otra tierra. Ujú. Mm. La tierra en la que tú habitas, de la Ajá. cual se encuentra el cuerpo que en este momento me canaliza, es una tierra física. Sí. Pero hay una exactamente igual, justo detrás de ella, Ujú. energética al 100%, pero en donde hay una mina de oro física y una mina de oro energético. Ujú. Solo que la vastedad de la energía permite obtener de la segunda una infinidad de carga, mientras que de la primera dependerá mucho de la capacidad física. Habrá un momento en el que habrá cansancio, no Ujú. es igual. Ok, entonces la parte física, bueno, que es igual a la parte etérica, como nos has dicho, de alguna manera los que estamos aquí físicamente podemos incrementar este oro energético que está allá en el otro lado, en esta parte etérica, ¿o no? Es posible. ¿Y qué les da ese oro energético allá en ese lugar del cual tú provienes, más allá del sol? ¿Qué es lo que a ustedes les está faltando que lo están tomando de aquí? Iracema, Nico, ¿qué pasó? ¿Se fue? es que sí se fue por completo, como si se hubiera cerrado un telón, haz de cuenta. ¿Por qué? Vamos a ese lugar y vamos a ver qué es lo que en realidad está faltando en su mundo y en su planeta que están llevándose de aquí, de esta parte energética. Te quiero mucho más sutil y tú ya viste ese lugar y quiero que vayas ahí a la cuenta de tres. Uno, prepárate energéticamente. Dos, tres. Haz de cuenta que ellos, al vivir en un ecosistema que, digamos, es lo opuesto al de nuestro planeta, nosotros percibimos la energía solar desde afuera, Ajá, entonces la energía se impregna en la Tierra. ajá, Ellos sienten la energía solar desde adentro, ajá. entonces la Tierra expulsa la energía. Su Tierra expulsa la energía, entonces aun cuando el ciclo es conveniente, cuando se ingresa en su parte del universo, la energía va hacia afuera, entonces su Tierra nunca se impregna de energía solar, nunca es capaz de producir materiales que de alguna forma la fisicalidad de su planeta requeriría para muchos tipos de cosas. Entonces salen, es que es como en vez de adaptarse a su realidad,
salen a buscar la realidad que desean adaptable para ellos, entonces consumen energía solar como volteada, pues como que quieren Sí. consumir la que no es la natural para ellos. Ah, ok. Pero esta irradiación solar no solamente la obtienen del oro energético, como lo decía este ser, porque en realidad ese oro energético es lo mínimo que necesitan. Ujú, La energía solar que se deposita en los humanos. ujú, Porque nosotros como con esta habilidad física que tenemos muy similar al de un planeta, porque somos como pequeñísimos planetas, ujú, tenemos la misma capacidad de impregnarnos de sol, ujú, de alguna forma, de esa luz, ujú. y a través, la forma en lo que ellos lo consumen es cuando la expulsamos a través de las emociones energéticas. Entonces no es, fíjate, es que ahorita lo veo así, no es como que consuman la tristeza, Ujú, el miedo, el dolor, ujú. la felicidad o el amor, sino que consumen la fusión del sol con las emociones. Es Claro. como si se creara un brebaje energético con la función del sol y la emoción. O sea, esto se convierte en un elixir que o sea, ellos van tomando, vamos a decirlo así. Y por ejemplo, por eso es que se toma más de noche, así es como me parece, así es como lo veo. Por eso es que se toma más de noche, porque es cuando la incandescencia del sol o del sol que tomamos de la energía del día está como más concentrada, ¿sí? Concentrada. Ok. Quiero que, eh, ¿te acuerdas que cuando vimos las primeras preguntas, tú observabas que había un ser que de ahí se dividían como células en dos y así, ¿no? Quiero hablar con este ser primigenio y dime cómo es que él se dice llamar. Dice Ur, Ur Isis Isis, Nevadón. Nevadón. Ur Isis Nevadón. Ur Isis, Nevadón. ¿Me permites hablar con Ur Isis, Nevadón? Sí, pero haz de cuenta que como la funcionalidad que le da el nombre Ujú, es como si es como lo que nosotros entendemos como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o la Madre, el Hijo y el sí, Padre. Haz de cuenta como si su nombre fuera una combinación de tres cosas, ok, perfecto. una triada. Una triada. Ok. ¿Listo? Sí. Ur Isis, Nevadón. Qué delicia. ¿Qué delicia qué? ¿Perdón? Se puede respirar. Oh, bueno. Cuéntame qué es realmente lo que tú eres y que buscas en el planeta donde yo habito, llamado Tierra. Respirar. ¿Respirar? Es una delicia respirar. Ujú, Yo creé esto. ok. ¿Y tú Yo lo... creé el aire Ok. ¿Tú creaste esto para qué? ¿Para qué lo para creaste? poderlo experimentar. Ajá. ¿Y cómo lo has experimentado? Aún no ha regresado a mí la experiencia ¿Por qué? porque el ciclo no ha concluido. Ah, No no. he terminado de expanderme. Ok. ¿Cuándo concluirá tu ciclo?
No tengo una correcta interpretación de tu tiempo, pero el ciclo de regreso se culmina entre los próximos 15 a 138 años terrestres. Ay, no, pues es mucho el lapso muy grande. ¿Qué pasará en estos 15 a 138 años terrestre? Todo girará Ujú, en sí mismo. ujú, Las células volverán a encontrarse. La separación será una unión. ujú, El tiempo irá hacia atrás. La línea del tiempo se invertirá. La experiencia se recompilará ujú, hasta llegar al punto cero que soy yo. ujú. ¿Y toda esa experiencia para qué la utilizarás? Para entender la expansión de mi dominio, Ujú, la capacidad que tengo como un ser universal de manifestar la existencia. ujú. Para Cuéntame, entender esa existencia. oye, cuéntame, ¿qué es esta actividad genética que has hecho y que has formado, supongo, la humanidad? ¿Qué es lo que realmente has hecho y para qué? En todas mis manifestaciones, Ujú, en todo aquello que he sido capaz de expender, ujú, jamás nada había podido albergar mi propia energía. Todo siempre era un residuo o ujú, un reflejo, una consecuente o la consecuencia de, ujú, pero nunca nada era como yo. No entendía por qué, a pesar de ser todo, nada se manifestaba como yo. Aún no lo entiendo por completo porque la experiencia no ha regresado a mí, pero tiene que ver con una fusión entre la específica gravedad planetaria que manifiesta esta entidad femenina que tú conoces como Tierra, ujú, su posicionamiento exacto en ese sistema entre las líneas y estrellas que la rodean, ujú. y la estructura genética de aquellos seres que de alguna forma se entregaron para construir los envases humanos, la unión, el dragón, el reptil y el humanoide, Ujú, te manifiestan a ti. ujú. Entonces, este movimiento, este posicionamiento exacto de la Tierra, exacto para qué. Para poder decidir, Ujú, siempre es mejor decidir cuando se tiene la información completa. ujú. Para poder decidir de qué depende esta decisión de esta experiencia terrestre. De si la expansión es capaz de manifestar mayor expansión. Si se encuentra en este momento habitando el universo seres que tienen mi misma capacidad de manifestación, de creación, ¿por qué no permitir que ellos mismos manifiesten la vida en consecuentes civilizaciones, en consecuentes planetas, en consecuentes especies, tiempos y líneas? El humano es una batería inagotable. Ujú, Tú eres una batería inagotable ujú, que permite que este universo iluminado continúe brillando con la misma intensidad.
Ujú. ¿Y tú cómo estás de alguna forma relacionado con todos los eventos que suceden aquí en la Tierra? Porque, bueno, has enviado a seres que están, por ejemplo, en la Luna, seres que están relacionados con los humanos, seres que están relacionados con otros planetas. ¿Qué es lo que estás buscando en esta estructura que estás haciendo? Mira, otra vez, como si se cierra otra vez el velo ahí otra vez. ¿Por qué no nos quieren Hay un decir? punto, Ajá. hay un punto en el que haz de cuenta como si se sintiera como cuando entré en su dimensión, que entraba como entre un triángulo que giraba Ujú, y que entras hacia lo profundo, llegas a una pregunta que me avienta como hacia atrás, haz de cuenta. mm, Se va, o sea, se va como si ellos mismos se escupieran así hacia afuera. Pero yo lo que percibí de esa última pregunta que hiciste al ser es como si deseara que el humano fuera utilizado como él fue utilizado, haz de cuenta, como si él en su subconsciente como manifestación de expansión cree ujú, que la vida se debe a él. ujú. Entonces cree que nosotros tenemos que debernos a otra vida, haz de cuenta, algo así. A ver, fíjate algo muy interesante que dijiste. Él quiere que nosotros seamos utilizados como él sintió ser utilizado. Vamos a Ajá. regresar en la línea de tiempo. No sé en qué momento, bueno, en ese momento no existe el tiempo. Y quiero que observes en ese lugar donde él siente haber sido utilizado por quién y para qué. Vamos ahí a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ujú, Es como si la manifestación que yo percibo de este ambiente Iracema ujú, tiene que ver más como con los destellos de las estrellas, como si la vida como si la experiencia ujú, tuviera que ver más como con la capacidad de brillar ujú, como un cuerpo, más allá que manifestar cualquier otro tipo de idea o tendencia. Pero la estrella que es este ser, que se llama Isis Nevadón, Nevadón, ajá, es como la estrella que más brilló, ajá, ¿sí? Entonces, al brillar tanto, las otras manifestaciones consecuentes manifestaron el deseo de que esa estrella diera más de sí misma, como el por qué brilla más. Y ujú, es como si la estrella se hubiera explotado ujú, para que su energía, el fulgor de su energía, fuera tomando otros tipos de características. Pero de lo que estoy viendo, no sé qué tanto es metafórico, o sea, lo estoy viendo así como tal, como si en este punto hubiera sido como un choque entre soles o estrellas ujú. que implosionaron al que manifestaban como el más fuerte para que se transformara en algo más. Es como si esto que somos todos o este ser que es él, manifestara una ligera, como cuando te obligan a hacer algo que necesariamente tú estabas listo, no porque no pudieras hacerlo, pero simplemente no era como lo que estaba en ti, No era lo que porque ese ser tú... estaba como muy concentrado en brillar y de Ujú. repente tuvo que ser más que brillo, tuvo que ser vida, algo así. Observa el universo en sí mismo y esta capacidad de regenerar, de crear a sí mismo. Observa qué es lo que hace que esta situación de esta estrella se dé y se convierta en un ser como el que acabamos de ver. Observa qué hay más atrás.
Es que, por ejemplo, ahorita estoy en un punto Ujú, en el que, en el que lo que yo concibo como un universo ujú, es la estrella palpitante, haz de cuenta. ujú. Como si estuviera en un punto en el que el universo se transforma en la entidad. Ah, muy bien. El universo se transforma en la entidad. Muy bien. Ujú. ¿Cómo, de dónde toma esta energía, esta estrella, para transformarse en una entidad como la vemos? En parte como de la intención de su mismo destello, Ujú, como si esta estrella, su energía nunca se concibió para ser estática, ujú. entonces era permeable a la sugestión de las demás en transformarse en otra cosa, porque en sí misma se entendía como diferente. Ok, Es que aquí se perciben solo sensaciones. ok. Bueno, vamos a regresar un poco y quiero observar este estudio genético que hicieron, en qué consistió. Busca al genetista o a la genetista, porque no sabemos si fue masculina, femenina o qué. Entonces, Está búscala. aquí en esta base que vi en un principio, en la luna de nuestro planeta. Es Ajá, como si la luna de nuestro planeta la vemos como circular cuando se llena, pero como por atrásito es como si tuviera como un hueco, ujú, como si fuera como un cráter, y ujú, entonces se queda trae como una estructura de diferentes como edificaciones, laboratorios, y ahí es donde están estos seres que tienen como los cerebros salidos, y ellos son como los que se encargaron de la movilidad genética de lo que ahora somos nosotros los seres humanos. ok. Entonces quiero hablar con el director del proyecto. Ujú. Ujú, ¿cómo se Se llama Itzaul. Itzaul. Itzau. ¿Me permites hablar con Itzau? Sí. Itzaul. Te escucho. Cuéntame qué es lo que hacen en este lugar. Trabajamos con el ADN ¿Para qué? como base de la estructura energética del cuerpo. Ok. Esa base de estructura energética, ¿qué te va a generar a ti? Emocionalidad. Ajá. Y esa emocionalidad, ¿qué te da a ti? En un primer momento quizás nada. O sea, O sea que la emoción es algo que tiene que irse guardando, conservando. ¿para Es qué? ahí donde manipulamos la genética. Es ahí Ujú, donde creamos los divisiones mentales de los cerebros para que la emoción no sea solamente a lo que se sienta, sino a lo que también pueda ser recordado, así poder crear válvulas emocionales y energéticas, ujú, gases, ujú. energía. A ver, ¿cuál es la mecánica de este misterio que encierra el ADN humano junto con el ADN de la Tierra? Porque nos decían que al final de cuentas también es el ADN de la Tierra lo que ustedes han tomado para poder estar aquí. Sí se ha tomado, Ujú, se ha tomado
parte de la estructura que conlleva la energía de lo que en la Tierra sería técnicamente eso, la fisicalidad, lo que Ajá. ustedes conocen como el elemento tierra de los Ajá. continentes. Ujú. Y en el humano, esa base, esa estructura, se encuentra en un genoma que abre los telómeros que hacen que respiren las células. Ujú. Ahí nosotros hemos codificado ciertas estructuras que permiten que las emociones depositen ahí recuerdos, experiencia. Ujú. Entonces, esta capacidad de que la célula crezca y se reproduzca, ¿cómo es que ustedes la hacen? A través de la sensación, a través de el placer que provoca una sensación diferente. Ujú. La mejor forma de desestructurar una genética Ajá. es a partir de impulsarle o llenarle los conductos del opuesto que manifiesta con naturalidad. A la fuerza es la mejor manera. Mm, a ver. La cromatina consiste en dos filamentos que van entrelazados entre sí y que de alguna manera esto te va a desarrollar el núcleo de la historia de la molécula celular. ¿Cómo es que ustedes entran am, a esta cromatina y qué es lo que en realidad están compactando ahí? Ahí compactamos la manifestación que lleva el pensamiento. O sea, O sea que le permiten al humano desestructurar sus decisiones. Entramos en el momento exacto en que la célula decide, en que la célula elige su momento de separación. Justo en el instante que ha decidido por separarse es donde se manipula. Si la célula identificara que la separación lleva a una consecuente acción previa, quizás ni siquiera se separaría. entonces quiere decir que los códigos de separación ya van insertados ahí en el momento de la separación, las condiciones por las cuales se va a separar, cómo se va a separar y cómo va a ser su comportamiento de acuerdo a la memoria insertada o a la memoria vivida. Correcto, correcto. La célula, no, mucho más de la célula. Estas pequeñas partículas que conocemos como neutrones y protones, que son específicamente estructuras energéticas que a la velocidad en la que chocan manifiestan la fisicalidad. Los protones se ven revestidos de intención, Ajá. lo que provoca que la célula tenga una decisión y que la manifestación del consecuente cuerpo venga con una estructura determinada. Mas, sin embargo, a nivel energético, estas inmersiones son solamente resultado de la luz, no existen. Entonces, la célula corriente, o sea, los cromosomas que componen el ser humano,
de alguna manera esos están intocables. Son los telómeros los que comunican estas situaciones, porque es el telómero el que recubre el cromosoma que está sosteniendo la figura o la estructura del ADN. Sí, cuando manipulas los conductos, Ujú. aquello que entra al conducto se impregna. Ok, sí. Cuando manipulas la entrada y la salida, el resultado es objetivamente planeado. Y es más fácil, ¿no? Pues es mucho mejor, Bueno, a ver, es entonces mucho más sencillo todo. una cosa, esta parte del ADN que los científicos humanos han dicho que está dormido, ¿qué es esto que está de alguna forma dormido o no ha despertado en la humanidad? El humano duerme porque no observa la realidad. Ujú. El humano duerme porque la existencia física que desea encontrar ante sus ojos ni siquiera revela su estadía en esta fisicalidad. Ujú. Todo tiene que ver con la entrada y la salida, así como la entrada y la salida en los cromosomas, así la entrada y la salida en esta vida y la experiencia. Es en la salida y en la entrada en donde la estructura los convirtió a ustedes en humanos, en su capacidad de sobrellevar las dos máximas del universo, la vida y la muerte. El humano es el resultado de la victoria de la muerte ante la vida y de la vida que llevó la muerte. Mm. Y esta falsa creencia de la muerte es lo que nos mantiene en este círculo infinito, vamos a decirlo, porque infinito quiere decir dentro de esta finitud, dentro de este mundo compacto. Es Nos, que si al nacer se dieran cuenta que están muriendo, jamás se preocuparían por la muerte. claro, claro, porque al final de cuentas la muerte es lo que nos lleva a la vida eterna y a la vida en realidad. Controla la entrada y la salida y lo controlas todo. Ajá. Entonces, ustedes han negociado con estos seres que han tenido muchos años aquí, estos reptilianos que de alguna manera se han posicionado creyéndose los dueños, los reyes y los mandamás de esta realidad. ¿Por qué? Porque se ha permitido, de alguna forma, no es algo que entre en conflicto con los objetivos finales, es algo que manifiesta otro tipo de intervención, otro tipo de estructura y manifestación y otro tipo de experiencia. Toda experiencia para nosotros es viable al entendimiento y a la comprensión. ¿Por qué he de luchar por negar una experiencia cuando puedo observar algo absoluto y completamente nuevo? A mí no me interesa que el humano sea interferido porque la observación de esta interferencia me permite recabar más información. Mm. ¿Y En qué? realidad, entre más elementos se combinen en la existencia del humano, Ujú. mayor tipo de diferencia de humanos y diferenciación entre humanos y sus existencias podré hacer y sobrellevar. ¿Y, Llegará al punto en el cual se tengan que manifestar estructuras alienígenas de manera física para así poder seguir observando la manifestación en la diferencia. oye, pero a ver, cuéntame. Entonces, ¿qué es el resultado final? ¿Qué es lo que piensas obtener de todo este experimento humano? Bueno, te diré. Ujú. El objetivo principal es poder asimilar la energía
luz solar o destellante que un ser pudiera explotar. Ujú, La energía es la condición que provoca el movimiento. ujú. Sé que los movimientos energéticos de esta estructura terrestre son muy definidos, pero en la vastedad del universo los movimientos no hay uno solo igual. Mm. La misma independencia que ha creado su raza, la raza humana, le ha dado la posible característica de ir y luchar en conjunto de otros por sí mismo, aunque casi nunca es por sí mismo, casi siempre es por los otros. Ujú. El Muy humano no lucha por defender su experiencia, el humano lucha por defender la experiencia del otro, pero si ningún humano lucha por sí mismo, nunca habrá diferenciación. claro, porque hay una desidentificación de cada ser como humano real. Porque su misma experiencia no le reafirma que otro humano ayuda, pero al mismo tiempo le otorga la capacidad de entender que otro humano le puede proveer. Es una regla espejo en la manipulación que conlleva a la recaudación de memorias en la emoción también. Es un consecuente de nuestra manipulación. Es como si la mente humana, no en todas las ocasiones, pero en muchas, crea un recubrimiento geometrical que lo envuelve. Es como si el campo energético se transformara en un cuadrado o en un óvalo muy apretado. Ujú. Ujú. De alguna manera, en algún momento, se llegó a hablar de las estructuras cristalinas que rodean la Tierra, en formas de triángulos muy unidos, muy juntos, y que van formando esta capa que cubre la Tierra. ¿Es esto lo que impide contactarnos nosotros con esta Tierra etérica que dices que está ahí? Eso y todo lo mismo de forma energética. Digamos que el ser humano no ha entendido la importancia de su manifestación en un cuerpo para su propia existencia, ni tampoco ha entendido la innecesariedad de su manifestación física ante la existencia global. Entonces es como nunca ha observado el beneficio en sí mismo hasta que no tuvo que activarse por otros. El humano es una entidad que tiene que manifestarse a nivel de grupo. Ujú. Ujú. Pero el humano no sabe hacerlo en grupos. Siempre cuando hay grupos, pues hay muchos problemas, ¿no? O sea, el humano, al final de cuentas, en estos grupos hay, por ejemplo, se ha desarrollado la guerra, se ha desarrollado la competencia, el canibalismo voraz por de alguna manera ser individual. No, no sabemos los humanos en realidad trabajar en este equipo, ¿no? Como humanidad plena y completa. Ujú. Ok, ¿algo más que me quieras tú decir para los que puedan observar, ver y entender algo de esta sesión? En realidad de alguna forma les dimos la clave y es justo lo que tú mencionas ahora. Ujú. En la estructura que ocupamos de su genética, en donde modificamos la recopilación de memorias, es ahí mismo donde el humano puede dar el giro a todo eso. Porque si en realidad pudiera comprender la experiencia que se carga en una memoria, Claro. su liberación ante mí, no solo ante mí, ante todo aquello que lo limita, fuera instantánea, no desearía volver a sentir lo mismo. Ujú. Muy bien. Ustedes decidan cómo observar su interior cerebral.
Muy bien. Déjame con Nico. Nico, desconecta, Nico. ¿Cómo estás? Ay, bien, Ahí, bien bien. Ok. pesado. Es pesado. Vamos a Este es como desconectar. pesado. Sí, vamos a desconectar ya porque está muy pesado. Ya tenemos 1 hora 15 minutos. Y vamos a desconectar de todo y de todos. Porque vamos a volver y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu energía se llena de fuerza, empiezas a eliminar lo que no es tuyo y te sientes muy bien. Te sientes fuerte, grande, Dios, poderoso, creador, enérgico, maravilloso. Ay, nunca puse la copertina de la... Ay, no te digo. Bueno. Y entonces respira profundo, ah, y abres los ojos. 3. Y acabo de poner la copertina porque estaba tan metida que no puse la copertina de los ángeles. Ay, no. Bueno, Ay, bueno, Nico, muchas gracias por tu disposición. Gracias a gracias, todas Ira. las personas que hacen favor de seguirnos. Pues seguimos aquí en las investigativas. Gracias a todos, un abrazo y cortamos la grabación. Bye. Bye. Me acuerdo que te dije, no sé si lo que estoy viendo es metafórico o lo estoy viendo como una realidad, pero así es como lo estoy viendo, porque para mí esta canalización todo fue una proyección de una sala de cine, haz de cuenta. Desde la luna que aparecía con el ser en ese espacio, esa estructura de este ser que era como toda, como este universo, era Pe- como si todo me lo mostraran como una película. Pero entonces cuando llegaba yo hacía esa pregunta específica que no querían contestar, se iban porque había dado en un punto que ellos no querían hablar. Como si no fuera parte del guión de la película exactamente. Entonces Ujú. desestructuraba lo que de alguna manera la información que ellos querían que observáramos, ¿no? Sí, porque por ejemplo yo percibía que ellos como información ya nos esperaban o por lo menos se prepararon para presentar algo, haz de cuenta. Bueno, quizá hubo alguien que hizo bueno, nosotros la estamos haciendo el último día, última hora, Ajá, ¿no? ajá, Entonces, ajá. bueno, quizá llegaron ya otros con otra información, con otras cosas, y bueno, pero bueno, es muy interesante porque Sí. esperemos que haya una parte 2 y entonces vamos a llegar por otro lugar, por otro lado, Ujú. para evitar este tipo de situaciones, pero bueno, de alguna manera también es muy pesado con estos seres, las canalizaciones y la información se vuelve pesada y cansada al final de cuentas, pero bueno, Y ahí, más porque hablan de cosas como muy específicas, ¿no? Como en los genes. Y por ejemplo, yo lo veo y veo lo que están diciendo, pero es como si mucho a mí, como Nico, se me va, o sea, porque no entiendo exactamente qué es lo que estoy viendo. Como cuando te hablaba de los telómeros, yo veía como si las células, los protones y los electrones se conectaran así como entreagarrados como y cadenas. hubiera como cadenas y había tubitos que le salían que interconectaban con otras cadenas y eran esos tubitos los que ellos ahí como con pincitas removieran para que fueran esos procesos en los que el protón y el electrón, lo que causa el protón y el electrón de acá, al momento en que cruza y choca aquí, cruzara o saliera no necesariamente por el orificio correspondiente. Entonces, ya que salga por otro lado, le imprime otra energía. Pero así es como lo veía, así con esa, como dicen, con pincitas. Bueno, Está pues padre la sí, información está padre la información. Bueno, vamos a ver qué sale de todo que esto, sale en los pero otros. bueno, pues muchas Ok. gracias, Nico. Descansa Gracias, Ira. Nos y vemos. nos vemos. Bye. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español
y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo.
Dziękujemy. Chao. Ciao.